El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. La historia universal de la infamia. El asesino desinteresado, Bill Harrigan. La imagen de las tierras de Arizona, antes que ninguna otra imagen. La imagen de las tierras de Arizona de oro y de plata. Tierras vertiginosas y aéreas. Tierras de la meseta monumental y los delicados colores. Tierras con blanco resplandor de pelado por los pájaros. En esas tierras, otra imagen, la de Billy the Kid. El jinete clavado sobre el caballo, el joven de los duros pistoletazos que aturden al desierto, el emisor de balas invisibles que matan a distancia como una magia. El desierto veteado de metales, árido y reluciente. El casi niño que al morir a los 21 años debía a la justicia de los hombres 21 muertes, sin contar mexicanos. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Hoy tenemos un invitado especial, el escritor Jorge Luis Borges, con unos fragmentos de su Historia Universal de la Infamia, pieza literaria que se ha convertido en objeto de culto, no solo por su lenguaje, sino por su discurso, donde es posible descubrir un mundo de juegos y perversiones, de encantamientos y mensajes, enfilados a desmenuzar a la condición humana cuando ésta se pasea por el filo de la navaja de la realidad. De este impresionante hombre de letras, es tanto lo que se puede decir que es mejor apelar a las palabras de otro escritor, en este caso André Maurois, para intentar una descripción. Argentino por su nacimiento y su temperamento, pero nutrido de la literatura universal, Borges no tiene patria espiritual. Crea fuera del tiempo y del espacio mundos imaginarios y simbólicos. Es síntoma de su importancia que al intentar situarlo, solo vienen a la mente obras extrañas y perfectas. Se parece a Kafka, a Poe, a veces a Henry James o a Wells, siempre a Valery por la brusca proyección de sus paradojas en lo que se ha dado en llamar su metafísica privada. Hola René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosa Marta? ¿Cómo te va? Oye René, el nombre de Jorge Luis Borges parece ser obligado punto de referencia en el mundo de las letras. Siempre invocado por los escritores, su obra es motivo de discusiones y pláticas. En los talleres literarios es imposible prescindir de sus lecturas. ¿Qué representa para ti la figura y la obra de Borges? Pues pienso que como para todo el mundo es una de las cumbres de la literatura. Es seguramente un literato impecable y políticamente muy objetado por todos sus contemporáneos. Hoy en día, después del derrumbe del socialismo real, creo yo que las objeciones que se le presentan a los aspectos políticos son mucho menores. Sin embargo, ha sido un hombre que siempre estuvo en el centro de la polémica por sus actitudes, por su desprecio a Perón, por su desprecio a cierto tipo de literaturas, por su poco respeto por el folclore, por su nulo afecto hacia lo indígena. En fin, era un escritor que realmente creaba grandes polémicas a su alrededor, pero indudablemente es el más grande escritor que ha dado América Latina. Y con esto también estoy diciendo que es uno de los más grandes escritores del mundo. Hay que pensar que Borges nació escritor. Él mismo decía algo que es fascinante, que solo dos tipos de personas nacen predestinadas, que ya saben su vocación desde antes: los monarcas y los escritores. Respecto a esto último es muy dudoso. Yo creo que muchos se han hecho escritores en el camino y tal vez por algún convencimiento que la vida les proporcionó, pero en el caso de Borges es exacto. Borges nació escritor. Es decir, aunque él venía de una familia de militares que con el padre se rompe, el padre era más bien un hombre dedicado a las letras, él prácticamente no tiene nada que ver con el mundo de sus mayores,
y a los 5 años ya es un escritor. Es decir, a los 5 años él le dice a su padre, quiero escribir, quiero ser escritor. Y a los 10 años ya publica en periódicos, publica traducciones, publica poemas. En 1914 está en Europa estudiando, de tal manera que es un hombre de una cultura, algo que es insólito en nuestro continente, verdaderamente universal. Se dice que Reyes es el gran universalista, que es quizás el único hombre que en nuestro continente se ha acercado, por ejemplo, con tanta profundidad a los griegos. Sin embargo, yo creo que es Borges el más universal de todos los escritores. Él aprende inglés, aprende francés, aprende alemán, y a los 10, 12 años ya es un traductor extraordinario de todos los grandes clásicos de estas lenguas. De tal manera que Borges, para 1914, que está a punto de llegar a Ginebra, en donde va a formarse, él va a estudiar, como cosa curiosa, en la escuela que estudió Calvino. Entonces ya tiene una formación prácticamente enciclopédica. Pensemos también que el Billy the Kid famoso que estamos escuchando ahora es un texto que viene de 1934, publicado en 1935, es decir, cuando Borges tenía apenas 36 años, y ya escribe un libro clásico en América Latina. Yo creo que no en América Latina, en el mundo. Hay quizás dos Borges, un Borges hasta los 25, 30 años que es todavía poco conocido, y un Borges que tiene un boom extraordinario. Cuando Vargas Llosa, cuando García Márquez, cuando Carlos Fuentes, cuando Alejo Carpentier empiezan a ser conocidos, ya Borges es un enorme escritor con una reputación extraordinaria. Ahora, aquí hay algo muy importante. Borges es, por partida doble, y esto es muy extraño, un autor famoso entre las élites, entre los grupos culturales más elevados, y también es un autor muy popular, que quizás dentro de lo muy popular no pueda ser cabalmente un escritor muy sofisticado, es otro problema. Pero en términos generales es un autor que crea grandes públicos, a pesar de ser realmente alguien de un refinamiento especial, y pues esto suena difícil o suena pedante, pero es un escritor para unos cuantos. El estado larval. Hacia 1859, el hombre que para el terror y la gloria sería Billy the Kid, nació en un conventillo subterráneo de Nueva York. Dicen que lo parió un fatigado vientre irlandés, pero se crió entre negros. En ese caos de cantinga y de motas, gozó el primado que conceden las pecas y una crencha rojiza. Practicaba el orgullo de ser blanco. También era esmirriado, chúcaro, soez. A los 12 años militó en una pandilla de los Swamp Angels, ángeles de la ciénaga, divinidades que operaban entre las cloacas. En las noches, con olor a niebla quemada, emergían de aquel fétido laberinto, seguían el rumbo de algún marinero alemán, lo desmoronaban de un cascotazo, lo despojaban hasta de la ropa interior y se restituían después a la otra basura. Los comandaba un negro encanecido, Gas Hauser Jonas, también famoso envenenador de caballos. Tales fueron los años de aprendizaje de Bill Harrigan, el futuro Billy the Kid. No desdeñaba las ficciones teatrales. Le gustaba asistir, acaso sin ningún presentimiento de que eran símbolos y letras de su destino, a los melodramas de cowboys. René, Borges decía que él era un hombre del siglo XVIII, extraviado en el siglo XX. ¿Qué quería decir con esto? Mira, Rosa Marta, en principio Borges es un hombre de metáforas, es un hombre de laberintos, de espejos, es un hombre contradictorio, es un hombre realmente complejo, muy complejo, tal vez por su enorme grado de intelectualización. Yo dudo mucho que hayamos nosotros tenido algún escritor en América Latina con el grado de complejidad intelectual que ha tenido Borges. Lector profundo de historia, de filosofía,
de metafísica, en fin, de todo, de poesía, de literatura, de teatro, un hombre que hasta donde pudo por su problema visual, la ceguera, vio cine, admiró y escribió mucho sobre cine. Entonces, un hombre que realmente nos resulta paradójico. Por ejemplo, todos hablamos en principio de que es un autor europeo, que es un autor universal, profundamente universal. De acuerdo, lo es. Y también señalamos con mucha frecuencia su irritación hacia lo latinoamericano. Es decir, él prácticamente no toca temas locales, no le gusta el folclore, lo declaró en repetidas ocasiones. Sin embargo, él fue uno de los que mejor tratan los temas folclóricos argentinos. El gaucho, por ejemplo, en el tratamiento que Borges le da, llega a unos niveles extraordinarios de universalidad. Es decir, el gaucho que puede ser leído en Francia, que puede ser leído en Bélgica, que puede ser leído en Suecia, que puede ser leído en Estados Unidos. Es decir, ya es la vuelta de la moneda, es decir, ya es un folclore más elaborado o visto con mayor dignidad. Entonces, yo creo que lo mismo ocurre con su situación, con su formación literaria. Él es desde luego un autor de clásicos, es muy poco lector de sus contemporáneos en apariencia. Sin embargo, él es uno de los primeros en promover a Cortázar. Él publica quizás el primer cuento de Cortázar importante. Y no solo eso, sino lo leyó. Y en la famosa biblioteca de Borges encontramos a un gran número de autores contemporáneos, algunos traducidos por él, por ejemplo Bradbury. Y también hay autores mexicanos. En esa biblioteca hay textos de Arreola y de Rulfo, lo que significa que contra lo que se supone o contra lo que Borges nos hacía creer, también leía a sus contemporáneos, en menor medida. Yo recuerdo haber estado con él y mostró algún desdén hacia los autores latinoamericanos y en especial a la literatura española contemporánea. Él se quedaba con el siglo de oro español. No obstante esta actitud, es decir, uno lo lee y se da cuenta de que hay una exageración en sus palabras. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en su desdén hacia los negros. Es decir, él lo mencionó, lo señaló varias veces. Dijo, bromeando con ese tipo de bromas agudas, filosas que tienen los argentinos, y en especial los argentinos de gran nivel cultural como es Borges o como es Bioy Casares, su gran amigo, dijo que eran inferiores. Sin embargo, en la historia que él escribe sobre la literatura norteamericana no hay absolutamente nada, es decir, que pueda considerarse como un menosprecio a la literatura hecha por los negros y por los pieles rojas en los Estados Unidos. De tal manera que sí veo a Borges como un autor de paradojas, y esto me parece que lo hace más difícil, porque si nosotros vemos una sola parte de Borges, podemos tomar al mal Borges, pero yo francamente mi admiración por este hombre es absoluta, es total, y pienso que en él no hay nada imperfecto, salvo, claro está, su ceguera. Demolición de un mexicano. El oeste llamaba. Un continuo rumor acompasado pobló esos años, el de millares de hombres americanos ocupando el oeste. En esa progresión, hacia 1872, estaba el siempre culebreado Bill Harrigan, huyendo de una celda rectangular. Llano estancado, Nuevo México. La tierra es casi sobrenaturalmente lisa, pero el cielo de nubes a desnivel con desgarrones de tormenta o de lona está lleno que se agrietan y de montañas. En la tierra hay el cráneo de una vaca, ladridos y ojos de coyote en la sombra. Bill Harrigan ha concluido un par de aguardientes y piensa pedir otro más. De golpe, hay un silencio total, solo ignorado por la desatinada voz del borracho. Ha entrado un mexicano más que fornido, con cara de india vieja. Abunda en un desaforado sombrero y en 2 pistolas laterales. En duro inglés desea las buenas noches a todos los gringos hijos de perra que están bebiendo.
nadie recoge el desafío. Bill pregunta quién es y le susurran temerosamente que el Dago, el Diego, es Belisario Villagrán, de Chihuahua. Una detonación retumba enseguida. Parapetado por aquel cordón de hombres altos, Bill ha disparado sobre el intruso. La copa cae del puño de Villagrán. Después, el hombre entero. El hombre no precisa otra bala. Sin dignarse a mirar al muerto lujoso, Bill reanuda la plática. ¿De veras? Pues yo soy Bill Harrigan, de Nueva York. Ya se adivina la apoteosis. Bill concede apretones de manos y acepta adulaciones, hurras y whiskies. Alguien observa que no hay marcas en su revólver y le propone grabar una para significar la muerte de Villagrán. Billy the Kid se queda con la navaja de ese alguien, pero dice que no vale la pena anotar mexicanos. ¿Crees, René, que los juicios políticos de Borges fueron tal vez su gran fracaso respecto a los premios Nobel? Indudablemente, Rosa Marta. Es decir, nadie como Borges entre nosotros ha merecido el premio Nobel. Pienso yo, y quizás yo pudiera ser desmentido, que mucho más que García Márquez y mucho más que Octavio Paz. Y me voy mucho más lejos y digo también que Neruda. Y estoy hablando de autores que admiro, a los que le tengo devoción a sus trabajos literarios, pero yo creo que el más grande de todos es sin duda Jorge Luis Borges. Borges es, de todos los que he mencionado, y también Asturias, otro premio Nobel, el que más ha influido en la literatura universal. Esto lo dijo tal vez Borges, tal vez Vargas Llosa o tal vez Cortázar, pero es cierto. Es decir, hoy en día cuando se escribe en cualquier parte del mundo, se está pensando en un modelo, en Jorge Luis Borges, es decir, como modelo de sintaxis, de construcción y también de metáfora. Pero bueno, Borges cometió 2 o 3 errores pequeños, tal vez, insignificantes, pero la época era otra. Es decir, a Borges en este momento los errores que cometió no le hubieran significado nada. Paz ha tenido peores aberraciones derechistas y le han dado el premio y es un hombre sumamente adulado. El problema de Perón, de Borges es su aversión a Perón, en principio, y tiene razón. Cuando Perón llega al poder, lo primero que hace es sacar a Borges de la biblioteca, donde ocupa un cargo modesto, y lo pone como inspector de aves en un mercado. Es una humillación. Entonces hay una reacción de Borges en contra de Perón que va a conservar toda su vida. Y entonces él se adhiere a la dictadura en Argentina. Y luego, bueno, con este mismo entusiasmo, quizás un poco desorbitado, quizás un poco torpe, o mucho, se adhiere también a Pinochet y le llega a dedicar un libro a Nixon, su traducción de Walt Whitman, que es una traducción por otra parte hermosísima, quizás la mejor, porque también entre nosotros ha sido traducido por León Felipe, pero creo yo que la traducción de Borges es excepcional. Entonces, en este panorama, entre 1960 o antes y 1977-78, cuando la Revolución Cubana es muy fuerte, cuando la guerra de Vietnam es muy fuerte y cuando también hay una efervescencia de izquierda en el mundo, hoy no, hoy estamos a la derecha, pero en ese momento Borges dice estas cosas, hace estas cosas, y la Academia Sueca, que está integrada por viejecitos conservadores, pero que de pronto les surge lo revolucionario, es decir, deciden no darlo y lo declaran. Es decir, no le vamos a dar el premio Nobel a Borges por su actitud reaccionaria derechista. La reacción también de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, es muy feroz. Se lanzan contra Borges, y esto hace que todos los intelectuales latinoamericanos, prácticamente sin excepciones, se hagan eco y critiquen constantemente a Borges, a grado de que muchos contemporáneos y paisanos de Borges llegan a decir que él no es un revolucionario en materia literaria, que también es un conservador, y tratan de probar que su estilo es reaccionario, cosas así absurdas, aberraciones, pero en esencia es obvio que estos descuidos le costaron, sí lo quería y que desde luego lo merecía.
muertes porque sí. De esa feliz detonación, a los 14 años de edad, nació Billy the Kid, el héroe, y murió Bill Harrigan. El muchachuelo de la cloaca y del cascotazo ascendió a hombre de frontera, pero nunca se pareció del todo a su leyenda, pero se fue acercando. Algo del compadrito de Nueva York perduró en el cowboy. Puso en los mexicanos el odio que antes le inspiraban los negros, pero las últimas palabras que dijo fueron malas, palabras en español. Con la lucidez del insomnio, organizaba populosas orgías que duraban 4 días y 4 noches. Al fin, asqueado, pagaba la cuenta a balazos. Mientras el dedo del gatillo no le falló, fue el hombre más temido y quizás más nadie y más solo de esa frontera. Garrett, su amigo, el sheriff que después lo mató, le dijo una vez: «Yo he ejercitado mucho la puntería matando búfalos». Y él le respondió: «Yo he ejercitado más matando hombres, sin contar mexicanos». René, insistiendo un poco, ¿tú crees ociosa esa discusión sobre la posición política de un autor, en este caso Borges, colocándola incluso por encima de su propia obra, o efectivamente se debe admirar antes la biografía de un autor que sus libros? No, para mí está muy claro que lo importante de un escritor es su obra literaria. Es decir, nosotros no vamos a juzgar a nadie por lo que hizo en su vida privada o en su vida civil como simple ciudadano. Es decir, si votó o no por Perón es algo que a mí no me interesa. Es decir, lo que va a perdurar es su literatura. Y entonces, bueno, pues eso nos lleva prácticamente al gran problema que hemos encontrado ya en programas anteriores. Es decir, el choque o la mezcla de literatura y política. Yo creo que es muy sano tratar el tema político dentro del tema intelectual. Yo creo que los artistas, los intelectuales, los escritores concretamente, deben tener posiciones políticas. Pero esto no significa que ello vaya a demeritar o a enaltecer su obra. Con un ejemplo pictórico te podría decir que el que Diego Rivera haya sido comunista no le añade nada a su obra pictórica. Que el hecho de que Siqueiros haya sido un militante comunista, que incluso haya peleado en la guerra civil española y obtenido un grado militar elevado, no significa nada para su trabajo mural, aunque él lo creía así. Y lo mismo ocurre con Revueltas y con tantos otros escritores y artistas que han creído encontrar la suma o la fusión del arte y la política. Finalmente nosotros nos quedamos siempre con la parte literaria. La parte política en estos casos es para la biografía, es para la historia, para la anécdota, para la plática de café. Pero finalmente, así como nosotros le pedimos a un bombero que apague incendios, pues a un escritor le pedimos que escriba literatura, y gran literatura. Entonces, bueno, la discusión sobre Borges continúa, pero yo creo que en efecto lo ocioso es creer que por el hecho de que fuera un hombre apolítico, como él se calificaba, o reaccionario, como lo han calificado muchos intelectuales, es lo de menos. Lo importante es que nos dejó una de las obras más poderosas escritas en castellano. La noche del 25 de julio de 1880, Billy the Kid atravesó al galope de su overo la calle principal o única de Fort Sumner. El calor apretaba y no habían encendido lámparas. El comisario Garrett, sentado en un sillón de hamaca en un corredor, sacó el revólver y le descerrajó un balazo en el vientre. El overo siguió. El junite se desplomó en la calle de tierra. Garrett le encajó un segundo balazo. El pueblo, sabedor que el herido era Billy the Kid, trancó bien las ventanas. La agonía fue larga y blasfematoria. Ya con el sol bien alto, se fueron acercando y lo desarmaron. El hombre estaba muerto.
Le notaron ese aire de cachivache que tienen los difuntos. Lo afeitaron, lo envainaron en ropa hecha y lo exhibieron al espanto y las burlas en la vidriera del mejor almacén. Hombres a caballo o en Tilbury acudieron de leguas a la redonda. El tercer día lo tuvieron que maquillar. El cuarto día lo enterraron con júbilo. Oye, René, ¿y el poeta? ¿Qué valor tiene para ti el Borges hacedor de poesía? Pienso que es también muy importante la faceta poética de Borges. No podemos olvidar, y él mismo lo recordaba con mucha frecuencia, que se inició escribiendo poesía, que se inició escribiendo traducciones, haciendo traducciones poéticas del inglés y del francés. De tal manera que su libro Fervor de Buenos Aires, que es un libro inicial, debutante, tiene un gran significado en su bibliografía, porque es un libro francamente esencial dentro de las letras latinoamericanas, dentro de la poética latinoamericana. Es un libro ya innovador, de metáforas definitivamente revolucionarias. Pero hay algo interesante en Borges. Borges siempre mostró un enorme desdén por la novela. Es decir, no solo no la leyó con frecuencia, sí la leyó y tradujo por ejemplo Orlando de Virginia Woolf, pero mostraba siempre un desdén en estas poses muy características de él, un desdén sorprendente, y lo llevó a tal extremo que nunca escribió realmente novelas. Aún los libros en colaboración con Bioy Casares no llegan realmente a ser novelas. Él hablaba de ser algo ripioso, es algo repetitivo, monótono. Y en esto coincide con una definición que Horacio Quiroga da en su famoso del buen cuentista, donde dice que el cuento es una novela liberada de ripios. Entonces, bueno, creo que lo esencial es que Borges amó la poesía entrañablemente, la escribió a lo largo de toda su vida, la practicó, la leyó incesantemente, fue un notable ensayista, realmente notable, un buen polemista en sus ensayos, pero básicamente fue un cuentista. Es decir, esto es quizá lo esencial. Borges ama los cuentos de tal manera que decide convertirse en el mejor, y realmente es el mejor cuentista, quizás al lado de las grandes figuras como Poe o Wilde. Gracias, René, por tus comentarios. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, los invitamos a internarse en la obra del maestro Borges, luminaria de la literatura universal, que dejó maravillas como El Aleph, La historia de la eternidad, Ficciones, 7 noches y Fervor de Buenos Aires, entre muchas otras. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Operación técnica Santiago Fernández y Héctor Flores. Narración Patricio Castillo. Musicalización Vicente Morales. Guión Jairo Calixto Albarrán. Asistencia de producción María Estela Hernández. Producción Diana Constable. Conducción Rosa Marta Jasso.